Hey, hola, hoy vengo a platicarte de las historias. ¿Qué quiero decir con las historias? Bien, a mí siempre me ha gustado, desde que tengo memoria, las caricaturas. Eventualmente descubrí el anime, las películas, series, etcétera. Los libros, obviamente, también son parte importante. Y hoy quiero platicar de los elementos que yo considero son muy importantes para hacer una buena historia. No soy escritor profesional, obviamente, no, para nada, pero soy escritor amateur, lo hago por hobby, me gusta mucho, eh, y tengo algunas historias un poquito largas, otras cortas. Normalmente escribo cuentos cortos, y en el anime, en las series y en las películas he identificado, según yo, varias características de una buena historia. Aclaro, es solo mi opinión, no quiere decir que esta sea la verdad absoluta, es únicamente lo que yo creo que es y lo que a mí me gusta en una historia, ya que es algo subjetivo, es únicamente mi opinión. Y si coincides en algo conmigo, pues déjalo en los comentarios, y si no, pues también platícanos, y está padre saber los puntos de vista de diferentes personas. Vamos a iniciar. Y voy a iniciar sin un orden, así como quizá tampoco tengo un guión. Quiero hablar de la historia y cómo se cuenta la historia. El cómo se va a contar y no el cómo se presenta en cuestión de cómo se ve. No voy a hablar acerca de lo estético, de la dirección, llamémosle así. No voy a hablar del vestuario, no voy a hablar de la escenografía, no voy a hablar de las tomas, no. Pero sí voy a hablar de cómo es el orden de las tomas quizá, y cómo va transcurriendo en el tiempo la historia y la narración de la misma. ¿A qué me refiero? La serie que tengo acá atrás es una de las series de Netflix que me ha sorprendido enormemente. Y creo que pudo haber, bueno, creo que se va a volver una serie de culto, pero ocurre algo que no termina. O sea, me encanta la historia, cómo se encuentra, pero ocurre en lo visual, en las escenas, en las decisiones que tomaron con la fotografía y con todo esto. Claro, tiene sus momentos magistrales, pero hay otros que no me encantan, que creo que no sé, la terminan haciendo un poco, las escenas, no la historia ni la serie, unas escenas un poco simplonas, y no sé, no terminan de gustarme, por lo cual solo me voy a centrar en la historia. Y voy a empezar por la muerte. Normalmente es el final, pero hoy me nació empezar por ahí. Muchas veces hay cierto tabú a la hora de matar personajes importantes. Y a veces se cae en lo contrario. Se mata personajes importantes porque hay que llamar la atención, o porque sí, o a lo mejor muy forzados se cometen estos asesinatos o muertes. Pero hay muertes que ocurren porque tienen que ocurrir, y ocurren porque la historia así se siente. No sé si me estoy explicando, porque tenía que pasar, y hace que la historia se sienta natural, que se sienta real. Claro, las historias narran normalmente hechos extraordinarios, a excepción de algunos casos, porque son historias dignas de contar. Y no quiero decir que tienen que ser de acción o demás. El claro ejemplo son bueno, creo que es un claro ejemplo, tanto así que ganó un premio Nobel de literatura, que es José Saramago. Es mi escritor favorito, y el de narración que podría parecer cotidiana. No hay extraterrestres, no hay monstruos, no hay ninjas, cosas de este estilo, espías, agentes secretos, no, nada. Hace y crea un suspenso y una emoción y una acción y un desasosiego, diría él, brutal. Si no has leído nada de él, te recomiendo, creo que podrías empezar por Ensayo sobre la ceguera, y después podrías seguir quizá con
¿Qué será bueno? Intermitencias de la muerte, yo creo. Creo que es un buen orden. Y ya después de haber leído ensayos sobre la ceguera, intermitencias de la muerte, te recomiendo El hombre duplicado. Y ya después que, pues ya con 3 libros ya podrías conocer un poco el estilo de narración y cómo trata a sus personajes y podrías elegir cualquiera de sus otras obras. Bien, también en Gurren Lagann ocurre algo con, bueno, si no lo has visto, vela, no te voy a spoilear, pero la muerte se presenta pronto en un personaje importante y es una muerte que se siente. Yo ya la he visto varias veces y tenía tiempo que no la volví a ver y la acabo de ver hace poco, la estoy viendo. Y cuando ocurre esta muerte, wow, había olvidado el impacto que tiene la narración de esta historia y me erizó la piel. Es una muerte que se siente, que duele, y no otras muertes de otros personajes que realmente no aportan mucho, ni quitan ni nada, es como pasan desapercibidas. Pero en la historia de Gurren Lagann sí. Los personajes yo creo que tienen que tener un ciclo de vida, llamémosle natural, tienen que fluir con la historia. Y si a la historia, llamémosle el destino de estos personajes, llama a morir, hay que hacerlo. ¿Te gusta escribir? No tengas miedo de matar personajes si sientes que la historia te lo está pidiendo, si sientes que es lo que tiene que pasar. Cada quien tiene un proceso creativo diferente, cada quien tiene una manera de escribir diferente, pero al menos lo que a mí me funciona y me gusta y disfruto es sentir la historia, sentir lo que estoy escribiendo, y me siento como un espectador más, un lector más, que está emocionado por saber qué sigue y qué va a pasar en la historia, pese a que yo la estoy escribiendo. Es algo que me fascina escribir. Así que la muerte no es una enemiga al momento de escribir, es únicamente un elemento, así como lo es en la vida diaria, es un elemento que ayuda a definir la historia y la vida. A la muerte le llegará a algunos personajes, a otros no, o quizá está ausente en la historia, como en el caso de Intermitencias de la muerte. Pero no tengamos miedo de ella. Otro elemento creo que son los arquetipos que hay de personajes, ¿no? En el anime es una muestra clara de ello y claro, toda la demás narración. Y creo que no hay que tener miedo de mi memoria. No hay que tener miedo de combinar, de ser creativos, de hacer las cosas como nosotros queramos. Y de llegar más allá, o sea, no es que mi personaje tiene que ser así porque es así. Perdón. Mi personaje es así porque tiene que ser así. Oye, tú estás contando tu historia, es tu historia. Hazla como la sientas. No tiene por tú no eres un estereotipo de persona. Claro, todos encajamos un poquito más o un poquito menos en alguna o combinaciones de algunos estereotipos, pero somos únicos y así como no hay persona igual a ti en la vida, no va a haber persona igual a tu personaje igual a tu personaje en la vida, o no debería haberlo. Porque a veces se tiene tanto miedo de romper estas clasificaciones que hay de comportamientos y maneras de ser de los personajes, del héroe, del villano, de etcétera, etcétera, y muchas cosas más, que nos encasillamos y no llegamos más allá. Realizamos un personaje acartonado, un poco cuadrado y predecible. Hay que darle al personaje, yo creo, más humanidad a nuestros personajes, como tú, como yo, como la gente que conoces. No es lineal, cambia, aprende, crece o decrece. Así que, aparte de la muerte, creo que es importante no crear personajes que encajen en una clasificación bien cuadradita, sino crear personajes que tengan muchos matices, texturas
y que sean dinámicos, que no sean estáticos a través del tiempo, porque ni tú ni yo lo somos. Cambiamos, aprendemos, etc. Y el tercer elemento del que quiero hablar para que se lleve a cabo una buena historia, según mi opinión, al día de hoy, 5 de diciembre del 2020, es la interacción que hay entre todos los elementos de la historia. ¿Qué quiero decir? A lo mejor me refiero un poco más al acomodo, el cómo contarla. En los Simpsons hacen uso de estos, digamos, de recursos un poco muy usados, un poco ya trillados, como empezar la historia en el final, o a la mitad de la mera acción del clímax, y está la cámara detenida y como hay algún meme te empieza a contar, te habrás preguntado cómo llegué hasta acá. Bueno, esta es mi historia. O cuando son historias cruzadas y se empiezan a poco a poco ir viendo la conexión que hay entre ellas, como la película que fue muy popular, Babel. O hay maneras de que se descubra la historia conforme se va viendo o hasta el final incluso. O como esta película que se las recomiendo verla si no la han visto. Da muy buena cátedra sobre el cómo contar historias de manera no tradicional y que funcione. A veces cuando empiezo a escribir me gusta imaginar, como ya dije, que yo estoy leyendo una historia, que estoy leyendo un libro, que estoy viéndolo y le inicio como me gustaría que iniciara. A lo mejor a veces me imagino incluso una película, a veces un libro, a veces una historia en algún lugar, aunque suena raro, no físico, o como si alguien me la platicara, o como si cuando alguien te platica algo que te genera misterio, suspenso, intriga, quieres saber más, tiene ese elemento que genera como que despierta el interés en ti. Yo creo que la manera de contar una historia debe despertar interés en el lector, y repito, no tienen que ser temas extravagantes o rimbombantes o bien esotéricos. Pueden ser temas del día a día de una persona en su casa y puede despertar el interés. Sí, Julio Cortázar es un ejemplo, creo, magistral de ello. No sé qué puedo decir de él, pero, por ejemplo, si no has leído, te recomiendo leer, que ilustra el punto, La casa tomada. Es una obra bastante corta, la puedes leer un ratito. De hecho, en lo menos que dure este video, lo puedes leer y te la recomiendo bastante. De hecho, en la descripción quizá te deje una liga a la historia. Y si no, pues disculpa, buscas en Google La casa tomada y ahí sale. Pero puede ser en una casa, puede ser en una oficina, puede ser en el espacio, puede ser donde sea que sea tu historia, en el futuro, en el pasado. Pero la manera en cómo se cuenta tiene que despertar el interés del lector. No quiere decir que todo momento vas a estar metiendo situaciones estresantes o situaciones de suspense. No, a la hora de platicar hay que hacer que el lector sienta. Y el lector, ojo, pues, eres tú mismo porque al momento de estar escribiendo, lo estás leyendo, te genere interés la historia y, en mi opinión, en segundo lugar quedan las palabras. ¿A qué me refiero? Conforme fui aprendiendo a escribir, o fui, según yo, aprendiendo, aprendí nuevas palabras, aprendí nuevas maneras de usarlas y quería escribir más profesional, más elegante, quería escribir lo que consideraba mejor. Se volvió una lectura rara, pesada, tediosa. A lo mejor sí es como un poquito presuntuosa, pero me di cuenta que yo, al menos, y la gente que yo conocía, no manejaba ese tipo de palabras, ni de lenguaje, ni maneras de expresarse. Leí más. Creo que si eres escritor es importante, o te gusta escribir, es importante que leas. Y digo, no precisamente libros, afortunadamente en internet o en tu celular tienes acceso a
a mucha literatura, cuentos, a novelas, etcétera. Incluso libros, incluso. O hay foros que de estos foros y demás donde la gente sube sus historias. No soy tan fan debido al que creo, y con todo respeto, digo, es mi opinión, tú puedes opinar diferente y eso no quita que podamos ir y tomarnos un café o igual ignorarnos por toda la vida. Creo que hay mucho contenido basura en estos foros de escritores. Hay contenido valioso, claro que hay oro, pero creo que hay mucho contenido basura en estas cuestiones como Wattpad y demás. Pero en fin, no vamos a entrar en polémica. Ya se me olvidó que estaba diciendo, rayos, necesito un guión. A ver, ¿te acuerdas tú de qué estaba hablando? Del vocabulario. Perdón. Del vocabulario que se usa y el cómo se usan las palabras. Conforme fui leyendo, me di cuenta que las lecturas que más disfrutaba tenían un lenguaje normal, o sea, lo que llamo normal es tranquilo, tradicional, palabras que usa normalmente tu vecino, tu maestra, el señor de la tienda, el jardinero del parque, por tu casa, o quien sea. Y me di cuenta que una buena historia no es aquella que usa palabras complicadas o diferentes, o las usa de una manera extravagante, sino es aquella que transmite, y aquella, por la manera en que está contada, genera como una no sé cómo llamarlo, como una revelación en la vida de quien lo lee. Es como este momento de cuando lees, acabas de leer el libro, lo cierras, al menos yo eso hago, y me quedo como unos minutos así como asimilando en shock y saboreando y sintiendo en todo mi cuerpo esto que generó el final de la historia. Y creo que las buenas obras son las que logran eso, en mi opinión. Claro, a veces vas a depender del objetivo que quieras. A lo mejor es un poquito más como las canciones. Si lo que quieres es que sea pegajoso y que le quepa y se le quede en la mente a la gente, a lo mejor no tenga mucho, no transmita mucho, pues haces una canción haciendo ciertas progresiones que son ya comprobadas que funcionan, o haces algo que sientas y que transmita. Dependerá de tu objetivo lo que hagas, ¿no? Y empecé a usar el lenguaje más normal. Y me di cuenta que dependiendo cómo cuentes la historia, tu obra, pese a usar palabras como normal, o sea, en vez de usar narración muy como de antaño, puedes usar, ¿qué podría ser? Era un 24 de noviembre y desperté, sentía la boca muy seca, no sabía qué ocurría y tomé el teléfono que tenía junto a mi cama. Al encenderlo, es una narración como si te platicara, o puede ser plática entre dos personas. Lo que ocurre es que yo me desperté y no sabía qué ocurría. Y puede contestar el diálogo: ¿cómo que no sabías qué ocurría? No entiendo a qué te refieres. Bien, es que mira, ocurre esto. Y así creo que normalmente platicarías o platicaría con un amigo, una amiga, conversación normal, lenguaje normal, una fluidez natural, pero la manera en que se cuenta la historia creo que determina eso. Como las películas. Hay una historia de terror, una película de terror que es muy buena, no creo que sea como considerada la mejor, pero es excelente porque ilustra muy bien eso. En todas las películas de terror, dime que tú nunca has dicho, ay, no me inventes, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo se van a separar? Están en un laberinto, en una mansión, es de noche, están sin electricidad, sin señal en teléfonos. Claro, la mejor opción es separarte. Y lo hacen. Y esta película se las recomiendo. Véanla. No sé si está en Netflix, la vi en Netflix en algún momento, pero si no, búscala y seguro la encuentras. Es buenísima, ilustra este punto en
de lo que yo creo fallan muchas películas de terror para poder, aparte de generar miedo, ya sea por sorpresa, además, ¿no? Que es el objetivo de esas películas, digo, depende de tu objetivo. Pero yo creo que una película de terror te puede transmitir y puedes sentir, aparte de miedo y de sustos, porque normalmente no son tanto de terror, son de sustos, puede transmitir algo, y creo que algunas películas lo logran bastante bien, que no solo sean sustos, sino que te generan un miedo profundo, que lo sientas, que sientas la obra y el objetivo para el cual fue escrita. Una película de terror que creo que es muy bien contada, que la historia se cuenta bien, que manejan todos los elementos bien, es esta, Babadook. Te la recomiendo, es una película de terror también buena, diferente a la otra. La otra ilustra los puntos de las cosas que creo están mal en las otras películas, en cómo se cuenta la historia, y esta ilustra el cómo hacer una buena película de terror, según yo. Y esto sería todo. Creo que me extendí más de la cuenta como siempre, pero hoy me siento mejor de la garganta, me siento con más ánimos, estoy mucho más feliz que el último video de los lentes, que por cierto, adivinen qué, lo leyó la persona de la que hablé, Viridiana. Pensé que jamás lo iba a leer, y pues, pequeño es el mundo a veces, o así se siente. Y qué bueno que llegó esta persona, pero me sentí un poco mal de la garganta, padezco de algo que se llama ERGE, pero hoy estoy mejor, no estoy al 100, pero mucho mejor, puedo platicar con más energía, con más ánimo, y tenía ganas de grabar un video sintiéndome bien, ya que el pasado honestamente no lo disfruté tanto hacerlo, pero quería hacerlo, lo disfruté, pero no tanto como los otros o como donde estoy mejor de salud, mi estado anímico está mejor, y pues a sonreír, se ha dicho. Y espero pronto estar subiendo algo de Minecraft. Por cierto, no, ese es otro video, si no ya voy a empezar otra vez a revolver temas y hacer estos videos más kilométricos de lo que ya son. Nos vemos, gracias por verme y escucharme, y espero te la hayas pasado bonito. Bye.